En la clase de hoy vamos a seguir estudiando movimientos rectilíneos, pero ahora le vamos a agregar la característica que la velocidad deja de ser constante. ¿Está bien? La velocidad deja de ser constante y a todo cambio en la velocidad se lo denomina aceleración. Es decir, así como decíamos que la variación en el espacio con respecto al tiempo lo llamábamos velocidad, a la variación de la velocidad con respecto al tiempo lo vamos a llamar aceleración. Se puede definir una aceleración media, así como definíamos una velocidad media. ¿Cómo hacemos con eso? Y bueno, la aceleración media va a ser la variación de la velocidad dividido la variación en el tiempo. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? Recordemos que tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales. ¿Está claro? Entonces hace falta definir una dirección y un sentido, además del módulo y la unidad. Como en nuestro caso todavía nos basamos exclusivamente en movimientos rectilíneos, la dirección va a estar dada por esa línea y el sentido viene dado por el signo. Entonces, en nuestros movimientos rectilíneos, toda la característica vectorial de la aceleración y la velocidad viene dada por el signo. Es muy importante el signo. Pero, si bien se puede definir una aceleración media de objetos que vayan cambiando su aceleración de una manera no uniforme, nosotros nos vamos a detener específicamente en lo que se llaman movimientos rectilíneos uniformemente variados. O lo que es lo mismo, para nosotros, es movimientos con aceleración constante, ¿no? Movimientos rectilíneos que tienen aceleración constante. Entonces lo que vamos a hacer es ver las ecuaciones de movimiento para ese tipo de movimiento, valga la redundancia. Pensaba hacer un ejemplo y pensaba hacer los diagramas de posición versus tiempo y de velocidad versus tiempo. Cuando vea los diagramas de velocidad versus tiempo les voy a decir algo que no les quise decir en MRU, pero que ya lo van a ver. Y de hecho he estado recibiendo consultas, lo cual está muy bueno. Pero antes vamos a hacer un repaso de matemática, porque la matemática suele ser un tema que les trae problemas en este tema. Un tema que les trae problemas en este tema, valga la redundancia nuevamente. Primero, vamos a recordar lo que era la función cuadrática, ¿no? En general ustedes en matemática cuando tenían una función escribían f de x, ¿no? Igual a alguna cosa. Como para nosotros la variable siempre va a ser el tiempo, no voy a escribir más f de x, voy a escribir f de t. Entonces, ¿cómo era una función cuadrática? ¿Recuerdan de la secundaria una función cuadrática? Un polinomio de grado 2 era un número que multiplicaba a la variable al cuadrado más un número que multiplicaba a la variable más otro número. Es decir, un número por t al cuadrado más un número por t más c, donde a, b y c eran números constantes. ¿Está bien? Si era una función cuadrática, a no podía ser distinta de 0, porque si a es igual a 0, esta parte se anula y no es una función cuadrática. ¿Está bien? Probablemente recuerden también que el gráfico de una función cuadrática es una parábola. Una parábola es por ejemplo, si tengo el eje así, una parábola podría ser, por ejemplo, así, qué sé yo. Donde acá y acá eran las raíces. Es decir, los lugares donde la parábola corta al eje de las X, al eje horizontal. ¿Está bien? Ok, también podría ser una parábola de este estilo, qué sé yo, algo así. Puede ser una parábola que se dice contenta, ¿no? O una parábola triste, ¿no? Porque son como una boca que está sonriendo o que está triste. Ahora bien, que la parábola sea contenta o sea triste, es decir, que sea así contenta o así triste, depende exclusivamente del que se llama el coeficiente principal de la función cuadrática. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el numerito que multiplica a la variable al cuadrado. Es decir, lo que llamamos a, el numerito al que llamamos a. Si a
es positivo, la parábola es contenta. Y si A es negativo, la parábola es triste. ¿Está claro? Recordemos que A no puede valer 0, porque si A vale 0 no es una función cuadrática. O sea que la parábola siempre va a ser o contenta o triste. ¿Ok? Otra de las cosas que probablemente recuerden de la función cuadrática, que yo les dije, bueno, yo tengo los ejes acá, este es el eje llamado X, este es el eje llamado Y, qué sé yo, los ejes vertical y horizontal, y yo tengo una parábola, una cosa así, supongamos, y acá es donde la función son los valores de la variable para que la función valga 0. Lo que se conoce como las raíces de la función. Una parábola puede tener dos raíces, una o ninguna, ¿no es cierto? Porque podría ser que una parábola sea así y que no tenga ninguna raíz. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo se calculan las raíces? Porque de una función lineal calcular una raíz es fácil. Se iguala la función lineal a 0 y se despeja sin ningún problema. Pero yo, si igualo mi función a 0, me queda esto de acá y no es tan fácil de despejar el tiempo, ¿no? Por supuesto que se puede hacer mediante un artilugio que se llama completar cuadrados y qué sé yo, pero encontrar las raíces, es decir, encontrar los valores de la variable, en nuestro caso, encontrar los valores de t para los cuales se cumple esta condición, ¿está bien? O encontrar esos valores de t que cumplen esta condición. Esos valores de t se encuentran así. Las posibles dos soluciones del tiempo que satisface esta ecuación de acá, se calculan de esta manera. ¿Cómo es? Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Está bien? Acuérdense, a es este numerito, b es este numerito y c es este numerito. Entonces, ¿cómo calcular las raíces de la función cuadrática? Creo que a esto le llamaban la resolvente, ecuación resolvente o algo por el estilo. ¿Está bien? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Y esto es más o menos todo lo que hay que saber bien de función cuadrática. Y otra cosa que no está de más recordar es qué pasa cuando tenían un binomio elevado al cuadrado. Particularmente nos interesa cuando tenemos una resta, por ejemplo, a menos b. Otra vez, a y b son dos números. No tienen nada que ver con estos números de acá, ¿no? Podría ser lo que sea, dos numeritos, o podría ser lo que sea, dos numeritos, por ejemplo, cualquier par de números. A menos b al cuadrado. ¿Eso cómo se desarrolla? Bueno, se puede hacer a menos b por a menos b y hacer todas las distributivas. Y finalmente se llega a que cuando tengo a menos b todo al cuadrado, es lo mismo que tener a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Está bien? A al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, este es el repaso matemático que, no sé, lo pueden hacer rewind, volver a verlo, hacer captura de pantalla, pero es más o menos lo que vamos a necesitar, pero es algo que trae problemas, así que vale la pena que lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque ahora, cuando escribamos las ecuaciones de movimiento para un objeto que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, un movimiento con aceleración constante, el tiempo va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de la posición en función del tiempo va a ser una función cuadrática. Y justamente la ecuación de la posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante es esta que escribí acá. La primera parte es exactamente igual a lo que veníamos viendo para los movimientos con velocidad constante. Es decir, posición inicial más velocidad inicial por t menos tiempo inicial. Esto era lo que ya habíamos visto. Esto era cuando la aceleración era 0.
Y cuando la aceleración es constante y distinta de cero, se le agrega este último término, que es 1/2 de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que al ser una función cuadrática, esto me viene bien saberlo. Ya vamos a ver por qué. Y acá, como tengo tiempo menos tiempo inicial al cuadrado, necesito desarrollar esta expresión. Entonces, ahí es donde entra esta parte de acá, esto que está recuadrado en azul. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación de la posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante, movimiento rectilíneo con aceleración constante. Pero ¿qué pasa? Si tengo aceleración, la aceleración habíamos dicho que era el cambio en la velocidad, significa que va a ir cambiando la velocidad. Antes, con un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante, entonces no poníamos una ecuación para la velocidad, si la velocidad era constante. Si el movimiento empezaba con 7 metros sobre segundo, listo, seguía con 7 metros sobre segundo y se acabó. Pero ahora la velocidad va a cambiar dependiendo de la aceleración. ¿Y cómo es la ecuación para la velocidad en función del tiempo? Es velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. ¿Está claro? Entonces, tenemos ahora movimientos con aceleración constante. Cambia la ecuación de la posición en función del tiempo y hay una ecuación para la velocidad en función del tiempo, porque tanto la posición va a variar en el tiempo, por supuesto, y la velocidad también va a variar en el tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo súper clásico. Suele aparecer cosas muy parecidas en los exámenes y hasta en los finales a veces. Y un problema clásico sería una mejora, una cosa un poco más realista en lo que sería una persecución. Y el problema sería más o menos el siguiente. Por una ruta rectilínea viene un delincuente, siempre un delincuente, ¿no? Con una velocidad constante de 20 metros sobre segundos. Ahí está el autito del delincuente. En la ruta, a un costado, detenido, estaba un policía. Entonces, un policía que estaba detenido, o sea que con velocidad cero. Lo ve pasar y a los 20 segundos arranca. Arranca con velocidad cero. Ahí está un poco el problema es un poco más realista, ¿no? Porque arranca con velocidad cero y con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Aceleración era velocidad sobre tiempo, velocidad en metros sobre segundo, dividido segundo, es metros sobre segundo al cuadrado en nuestras unidades estrella, que son metros segundos. Bien, entonces el policía 20 segundos después arranca con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Como la aceleración es positiva, es en el mismo sentido de la velocidad, significa que el policía va a aumentar su velocidad en el mismo sentido que el del ladrón, que el del delincuente. No sabemos si es un ladrón, ¿ok? Eso significa que tarde o temprano lo va a alcanzar. No importa cuán rápido vaya el delincuente. La velocidad del delincuente es constante. Es decir, que tiene aceleración cero. Mientras que el policía tiene una aceleración positiva. Es decir, que constantemente va a aumentar su velocidad y en algún momento lo va a alcanzar. ¿Está claro? Entonces, veamos una cosa. ¿Cómo resolveríamos este problema? El mismo método de siempre. Primero, definir un sistema de referencia. Como el policía estaba quieto acá, yo voy a poner el sistema de referencia acá. Voy a decir que el origen está donde estaba quieto el policía y es positivo el sentido en el que pasó el delincuente. O sea, según nuestro dibujo, es positivo hacia la derecha. ¿Está claro? Por supuesto, lo pueden poner donde quieran. A mí me parece que lo más razonable era ponerlo ahí. Ahora vamos a definir el tiempo inicial en que empezamos a estudiar el problema. Yo voy a decir que el tiempo inicial es el momento en el que el policía pasa, en el que el delincuente pasa al lado del policía. Ese es el tiempo inicial de nuestro problema. Entonces ahora ya tenemos sistema de referencia y tiempo inicial de nuestro problema. ¿Qué nos queda por hacer? Escribir las ecuaciones de movimiento. Voy a empezar por la ecuación de movimiento del delincuente. Y fíjense que digo la ecuación de movimiento del delincuente, que es una sola, porque el delincuente tiene velocidad constante. Por lo tanto,
Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Era la ecuación que ya hemos visto en las clases pasadas. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el tiempo inicial? El tiempo inicial del delincuente. Bueno, justamente en el momento que empezamos a estudiar nuestro problema, el delincuente ya se estaba moviendo. O sea que el tiempo inicial del delincuente es 0. El tiempo inicial del delincuente es 0. ¿Está bien? Y su posición inicial, y bueno, a tiempo 0, el delincuente estaba en la posición 0. O sea que la posición inicial del delincuente es 0 y el tiempo inicial del delincuente también es 0. O sea que me queda exclusivamente velocidad por tiempo. La ecuación de la posición en función del tiempo del delincuente es velocidad por tiempo. Para, en este caso, 20 metros sobre segundo por tiempo. No tengo que escribir ecuación para la velocidad del delincuente, porque la velocidad del delincuente es constante. La velocidad del delincuente es constante. Perfecto. Lo que está en rojo es toda la información que tenemos para el delincuente. Toda la dificultad está en la ecuación, en las ecuaciones del policía. ¿Está bien? Por empezar, el policía tiene un movimiento acelerado, tiene aceleración constante. O sea que la ecuación que vamos a usar es la ecuación completa. La ecuación completa de MRV. MRV, sí, lo escribí bien. ¿Está? Entonces, voy a empezar. ¿Cuál es el tiempo inicial del policía? Bueno, el policía se empieza a mover 20 segundos después de que yo empecé a estudiar el movimiento. Por lo tanto, el tiempo inicial del policía es 20 segundos. ¿Está bien? ¿Dónde estaba ubicado el policía en su tiempo inicial? Bueno, el tiempo inicial está ubicado en la posición inicial. O sea que la posición inicial del policía es 0. ¿Está bien? Entonces, y la otra cosa que hay que preguntarse era ¿cuánto vale la velocidad inicial del policía? La velocidad inicial del policía es 0. Estaba quieto al lado de la ruta. ¿Está bien? Entonces, posición inicial del policía 0. Velocidad inicial del policía 0. O sea que todo esto se anula. Todo esto es 0, todo esto es 0. Me queda un medio de la aceleración. Un medio de la aceleración. Un medio de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. O sea, t menos 20 segundos, todo al cuadrado. Esto que está acá ya es la ecuación de movimiento del policía. La posición en función del tiempo del policía. Por supuesto que nos conviene escribir un poco más prolija esta ecuación para que sea más claro cómo hay que manipularla. Entonces, lo primero que hago es 2 dividido 2 es 1. Y acá lo que hago es el cuadrado de un binomio, que para eso estuvimos haciendo el repaso matemático. ¿Está bien? Es el primero al cuadrado, t al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 40, 2 por 20 es 40 por t, 40 segundos por t. Más el segundo al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, segundo al cuadrado es segundos al cuadrado, entonces me quedan 400 segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá ya está desarrollado este cuadrado del binomio. Y lo último que hago para que quede prolijo del todo es hacer la distributiva de este 1 metro sobre segundos al cuadrado que multiplica acá y multiplica acá. Cuando hago esa distributiva me queda que la ecuación de la posición en función del tiempo para el policía es 1 metro sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado menos 40 metros sobre segundos por tiempo. Fíjense que metros sobre segundo al cuadrado por segundo me queda metros sobre segundo. ¿Está bien? O sea que me queda menos 40 metros sobre segundo por t. Más 400 metros. ¿Por qué? Porque metros sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado es metro. Y 1 por 400 es 400. Entonces la ecuación de la posición en función del tiempo para el policía es esta de acá. Es una función cuadrática. Es una función cuadrática. La variable que es el tiempo está al cuadrado. Perfecto. Una cosa que ya se podría ir diciendo de ahora es que como el coeficiente principal, que es 1, con las unidades sería 1 metro sobre segundo al cuadrado, que es positiva, el gráfico, cuando hagamos el gráfico de posición versus tiempo, tiene que ser una parábola
contenta. ¿Está bien? Hacer una parábola de este estilo. Y otra cosa que tenemos que recordar es que esta ecuación de la posición en función del tiempo para el policía vale solamente a partir del tiempo 20 segundos. ¿Está bien? Esta ecuación empieza a tener valor a partir del tiempo 20 segundos. Porque de 0 a 20 segundos el policía estaba quieto. Entonces esas son cosas que hay que recordar. Bueno, y ya que estamos, escribamos cómo es la velocidad en función del tiempo para el policía. Esta ecuación también vale a partir de los 20 segundos. Bueno, es velocidad inicial, que era 0, más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Mucho más sencilla esta, ¿no? Al hacer distributiva me queda 2 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo menos 40 metros sobre segundos. En este caso, la ecuación de la velocidad en función del tiempo para el policía es una ecuación lineal. ¿Está bien? Entonces tenemos que en MRV, movimientos acelerados, la ecuación de la posición en función del tiempo es una ecuación cuadrática y la ecuación de la velocidad en función del tiempo es una función lineal. Entonces ya tenemos todo lo que necesitábamos. Que el método siempre es el mismo, lo repito por, no sé, 10ª vez, es escribir el sistema de referencia, definir cuánto es el tiempo inicial en que yo empiezo a estudiar mi problema y después escribir las ecuaciones de movimiento de los objetos involucrados. Y recién ahora resuelvo lo que me pide el problema. ¿Qué me pide el problema? ¿Qué me piden estos problemas? Estos problemas suelen pedir en qué tiempo se encuentran, en qué tiempo el policía alcanza al delincuente, en qué posición estaban cuando lo encuentran y qué velocidad tiene el policía al momento de encontrarlo. Ahora se agrega una incógnita más que es qué velocidad tiene el policía, porque la velocidad va cambiando del policía. Entonces, para empezar, planteamos lo que ya sabemos que es un encuentro. Cuando el policía alcanza al delincuente, se encuentran. Es decir, la posición del delincuente es igual a la posición del policía. Y ese tiempo particular en que ambas posiciones valen lo mismo, lo llamábamos tiempo de encuentro. Entonces, igualo la ecuación del delincuente a la ecuación del policía. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encontrar el tiempo que satisface esto? Es una cosa bastante engorrosa, pero no tanto si nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es que, como tenemos una ecuación cuadrática, deberíamos llevarlo a una condición de este estilo. Y para llevarlo a una condición de este estilo, ¿por qué lo llevo a una condición de este estilo? Bueno, porque la sé resolver. ¿Está bien? Entonces digo, mira, acá tengo 20 metros sobre segundos por tiempo de encuentro. Y acá tengo menos 40 metros sobre segundos por tiempo de encuentro. Las mismas unidades. O sea que estos 20 metros sobre segundo por tiempo de encuentro en bloque pasan restando y acá me queda 0. Y como esto pasa restando, acá me quedan menos 60 metros sobre segundo por tiempo de encuentro. Y ahí llegamos a una condición de este estilo, ¿no? Nos queda 1 metro sobre segundo al cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado menos 60 metros sobre segundo por tiempo de encuentro más 400 metros. Todo esto igual a 0. ¿Está bien? Mi variable es el tiempo de encuentro. ¿Está? Tengo la variable al cuadrado multiplicado por esto. La variable multiplicado por esto y una constante que es esta. ¿Está bien? Nosotros a eso lo habíamos llamado el numerito A, el numerito B y el numerito C. ¿Está bien? Entonces podemos aplicar esto que llamaban la resolvente. Estrictamente hablando, estos numeritos vienen acompañados de su respectiva unidad. Pero, si en todo momento usé metros y segundos, por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado acá, metros sobre segundo acá y metros acá, puedo hacer la cuenta usando solo los numeritos y estoy seguro que el resultado me va a dar en segundos. ¿Está bien? Que es lo que hice acá. Entonces, ¿cómo resuelvo? Si esto era A, esto era B, esto era C, aplico esta ecuación. Menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Menos B, o sea, menos 60, es decir, 60.
más menos b al cuadrado, 60 al cuadrado es 3600, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 400. Todo eso es raíz cuadrada. Dividido 2 veces a. ¿Está bien? Hago esta cuenta, me da 60 más menos 44,72, estoy redondeando, dividido 2. Y eso me da dos posibilidades. Me da 7,64 segundos o 52,36 segundos. Para que un tiempo, según nuestros problemas, tenga sentido físico, tiene que cumplir algunas condiciones. Por empezar, tiene que ser tiempos positivos. Acá los dos son positivos, o sea que esa condición la está cumpliendo. ¿Cuál de los dos tiene sentido físico y cuál no? Recordemos lo que yo dije. Para el policía, los tiempos tienen sentido si son mayor de 20 segundos. Porque el policía, los primeros 20 segundos, está detenido. Por lo tanto, 7,64 segundos no tiene sentido para mi problema. Por lo tanto, el tiempo de encuentro es 52,36 segundos. 52,36 segundos. ¿Cómo hago para encontrar en qué lugar se encuentran? Bien, tomo esos 52,36 segundos y hago la cuenta en la ecuación de la posición en función del tiempo del delincuente o del policía. Si las cosas están bien hechas, en ambas me tiene que dar el mismo resultado. Porque en el encuentro la posición de ambos tiene que valer lo mismo. Espero que se escuche bien porque está empezando a llover y hay como un ruido. Bien, entonces yo hice la cuenta con ambos y el resultado me dio 1047,2 metros. Se encuentran en la posición 1047,2 metros. Y la otra cosa que preguntaban es, ¿qué velocidad tiene el policía en el momento en que encuentra al delincuente? Tenemos la ecuación de la velocidad del policía en función del tiempo. Tomo como tiempo 52,36 segundos y hago la cuenta. Yo hice esa cuenta y me dio que la velocidad del policía en el momento del encuentro era 64,72 metros sobre segundo. ¿No? Una velocidad como 230, como 230 kilómetros sobre hora, no, o sea, una velocidad alta. Lo que nos queda por hacer, o sea, así, con lo que acabamos de hacer, el problema está resuelto completamente desde el punto de vista analítico. Lo que vamos a hacer ahora son los diagramas de posición versus tiempo y de velocidad versus tiempo para este problema. Y les voy a decir una característica de los diagramas de velocidad versus tiempo que no les había dicho en la clase anterior. Pero antes lo que voy a hacer es borrar y vemos cómo se hacen los diagramas. Entonces lo que resta hacer son los diagramas de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo para el delincuente y para el policía. Les recuerdo, esto no es un gráfico de trayectoria, es una abstracción de la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. La trayectoria, tanto del policía como del delincuente, es una línea recta, son movimientos rectilíneos. Ahora bien, ¿cómo es la ecuación del delincuente, la ecuación de la posición en función del tiempo para el delincuente? Es una ecuación lineal, de las que ya hemos visto, o sea que va a ser una recta. Al tiempo cero, el delincuente está en la posición 0 y ya se está moviendo, y al tiempo 52, ¿dónde estaba? 52,36 segundos, está en la posición 1047,2 metros, ¿no? Este es el eje de la posición medido en metros y este el del tiempo medido en segundos. Entonces, el gráfico de la posición en función del tiempo para el delincuente es esa línea recta de ahí. La ecuación de la posición en función del tiempo para el policía es esta de acá. Es una función cuadrática y su gráfico es una parábola. Como el coeficiente principal es positivo, va a ser una parábola contenta, va a ser de este estilo. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿A partir de cuándo dijimos que tenía sentido físico? A partir del tiempo igual 20 segundos, porque el policía estaba a los 20 primeros segundos quieto.
Entonces, los primeros 20 segundos del policía, su posición es 0. Tiempo 0, posición 0. Tiempo 10 segundos, posición 0. 15 segundos, posición 0. 16 segundos, posición 0. 20 segundos, posición 0, y recién ahí arranca el movimiento. Y no de una forma lineal, sino de una forma parabólica. ¿Está bien? Entonces empieza a aumentar su posición hasta que en el tiempo 52,36 segundos su posición es 1047,2 metros y ambos objetos se encuentran. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es algo que no habíamos hecho en la clase pasada, que es hacer el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Los gráficos de velocidad en función del tiempo se pueden hacer también para los objetos que tienen movimiento rectilíneo uniforme. Son un poco más aburridos porque los objetos con movimiento rectilíneo uniforme tienen velocidad constante, pero se puede sacar información valiosa. Así que primero vamos a hacer el gráfico de la velocidad en función del tiempo y después vamos a decir qué información se puede sacar de estos gráficos. ¿Cómo es el gráfico de la velocidad en función del tiempo para el delincuente? Bueno, para el delincuente la velocidad es constante, es 20 metros sobre segundo. Es decir, a tiempo 0 la velocidad es 20 metros sobre segundo. A tiempo 5 segundos la velocidad sigue siendo la misma. A los 20 segundos la misma. A los 30 segundos la misma. A los 40 segundos la misma. Es una constante. O sea que es una línea horizontal que corta el eje en 20 metros sobre segundos. Para todos los valores del tiempo, la velocidad siempre es 20 metros sobre segundos. Eso es para el delincuente. Para el policía, la ecuación de velocidad en función del tiempo es una función lineal. Pero, esta función lineal empieza a valer a partir del tiempo igual 20 segundos. ¿Por qué? Porque los primeros 20 segundos la velocidad del policía es 0. Estaba quieto. Entonces, al tiempo inicial estaba quieto. 5 segundos después, quieto. 10 segundos, quieto. 15, 16, 17, 18, 19, siempre quieto. Y a los 20 segundos empieza a aumentar su velocidad de acuerdo a esta ecuación. ¿Está bien? A los 20 segundos su velocidad era 0 y a los 52,36 segundos su velocidad era 64,72. Como es una función lineal, uno este punto con una línea recta, y ese es el gráfico de la velocidad en función del tiempo para el policía. ¿Está claro? Esto era lo que me pedían y nada más. Ahora les voy a dar una cosa más que no dije en la clase pasada, pero que por suerte me lo estuvieron preguntando en las consultas, y es una información que se puede sacar de los gráficos de posición en función del tiempo con respecto a la distancia recorrida. Fíjense que el gráfico de la posición en función del tiempo para el delincuente es esta línea de roja de acá. El área encerrada entre este gráfico y el eje del tiempo es esta área de acá. Es un área de un rectángulo, ¿no? Esto forma un rectángulo. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Y base por altura. ¿Está bien? Lo que pasa es que este rectángulo tiene una base con unidades y una altura con unidades. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo? Y vale 52,36 segundos. La base de este rectángulo vale 52,36 segundos. 52,36 segundos. Si lo multiplico por la altura, eso me va a dar el área. Pero la altura es 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Si yo hago 52,36 segundos por 20 metros sobre segundo, el resultado es 1047,2 metros. La distancia recorrida por el delincuente. Es decir,
el área encerrada entre el gráfico de la velocidad versus tiempo para un objeto es igual a la distancia recorrida por ese objeto. ¿Está bien? Vamos a ver que esto se puede complicar porque podría tener velocidad negativa, entonces podría haber áreas negativas, ¿no? Entonces significa que es un área que recorrió en sentido inverso. Pero por ahora dejémoslo así. El área encerrada entre el gráfico de la velocidad versus tiempo de un objeto, esta área de acá, es igual a la distancia recorrida por ese objeto. En el caso del delincuente, 1047,2 metros. ¿Está bien? La pregunta es, esto que vimos que es bastante bueno, es una manera de sacar información de este gráfico, ¿sirve también para el gráfico del policía o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El gráfico de esta información se puede obtener del gráfico de la velocidad versus tiempo de cualquier objeto, ya sea que tenga movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme variado o lo que fuere. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el área de la superficie encerrada por el gráfico de velocidad versus tiempo para el policía? Fíjense, estos primeros 20 segundos estuvo quieto, o sea que acá no hay ningún área encerrada. Y después, el gráfico crece así. ¿Qué se forma? Un triángulo. Un triángulo. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el área de ese triángulo? Y bueno, es base por altura dividido 2. ¿Cuánto vale esta base? Y bueno, 52,36 menos 20. O sea, 32,36 segundos. O sea, esta base, desde acá hasta acá, es 32,36 segundos. Y esta altura, 64,72. 64,72 metros sobre segundos. Fíjense que ya segundo se va con segundo y me quedan metros. Y todo esto dividido 2. ¿Cuánto vale 32,36 por 64,72 dividido 2? Efectivamente, vale 1047,2 en metros. Entonces, verificamos una vez más lo que le acabo de decir. El área encerrada por el gráfico de velocidad versus tiempo para un objeto es igual a la distancia recorrida por ese objeto. ¿Está claro? Entonces, hoy fue una clase bastante áspera. Ya lo sé, van a tener que hacer captura de pantalla, van a tener que parar varias veces. Pero lo que vamos a estudiar ahora, de acá a un tiempo, son movimientos que justamente tienen estas características, que son con aceleración constante. Y la aceleración con la que tenemos más experiencia en el trato desde que nacimos es la aceleración gravitatoria terrestre, ¿no? Todos sabemos que si soltamos cualquier cosa, esa cualquier cosa va a caer hacia el centro de la Tierra, va a caer hacia abajo, con una aceleración que es constante. Si despreciamos el rozamiento con el aire, que nosotros lo vamos a despreciar, vamos a considerar que es aceleración constante, y es constante. Entonces, cualquier objeto que esté en caída libre, o lo que se llama en tiro vertical, va a ser un movimiento con aceleración constante, y esa aceleración va a ser la aceleración gravitatoria terrestre. Pero bueno, eso es algo de lo que vamos a ocupar en la próxima clase.